Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa radial interuniversitario Encuentros con la Filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volver a encontrarnos esta vez en una sección temática de Encuentros con la Filosofía, sección que propone acercamientos a temas poco tratados por la filosofía académica y que en consecuencia están ignorados e incomprendidos. Proponemos acercarnos e interesarnos en estos otros territorios del pensamiento con saberes, sentimientos y conocimientos otros. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al docente de esta serie temática, José Manangón Iguago, sacerdote salesiano. Él es licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad lingüística andina y educación bilingüe por la Universidad de Cuenca, magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido, José Manangón. Un gusto volver a contactarnos con ustedes y también a seguirles animando porque hay que incursionar en estos campos que de alguna manera son desconocidos para el público y también para las autoridades. Esta vez voy a tocar el tema de la comunidad y quisiera por extensión también referirme a lo que sería la comunidad andina, que podemos decir que es Bolivia, Perú y Ecuador, que es un poco la parte central de la comunidad andina. Pero también se puede entender que la comunidad andina también son los pueblos amazónicos, los pueblos de la costa, y en ese contexto de la comunidad vamos a intentar reflexionar sobre algunos puntos que son fundamentales en este sentido y que de alguna manera se puede también hacer un contraste con el Estado como la República del Ecuador. Y también se puede contrarrestar, digamos, todo el pensamiento que el Estado impone con respecto a la comunidad. Bien, aquí en el Ecuador podemos hablar sobre la comunidad que no es legal, no tiene la legalidad del Estado, porque hay otras comunidades que sí tienen el acuerdo ministerial declarándose como comunidad. Pero yo voy más bien a hablar sobre esta comunidad que no es reconocida por el Estado, que es en su mayoría. Son, digamos así, comunidades indígenas de hecho, no tanto de derecho. Yo creo que ahí hay digamos, ya un primer conflicto porque unas comunidades están inscritas, ¿no?, como comunidad de derecho, pero ya hay otras que definitivamente simplemente es la familia, son los ayllus que se reúnen y forman una comunidad. Ahora, cuando hablamos de comunidad, y esto me voy a referir a un estudio que nosotros colaboramos con José Sánchez Parga, cuando se hizo el estudio de algunas características o de algunas comunidades que son muy, digamos, muy visibles. En ese sentido, por ejemplo, en Cotopaxi podemos distinguir unas comunidades que definitivamente se caracterizan porque tienen poder. Algunas tienen poder económico, otras tienen el poder poblacional, es decir, que digamos son ayllus, son familias numerosas, son numerosísimos en este sentido. Y hay otras comunidades que también tienen el carácter de comunidades sabias, de gente que tiene mucha representatividad en cuanto a los chamanes, en cuanto a la gente que piensa y que guarda la memoria histórica.
Entonces, teniendo en cuenta esas comunidades, yo creo que es importante también considerar el hecho de que la comunidad andina es el territorio apropiado para que la comunidad pueda desarrollar algunos aspectos que son fundamentales en la vida de la comunidad. Señalo los siguientes. El primero, por ejemplo, en cuanto al territorio. Toda comunidad tiene un territorio definido, reconocido por las demás comunidades, ¿no? Es un territorio donde las actividades productivas se ponen de manifiesto y las actividades sociales, es decir, la relación entre las familias, también se pone de manifiesto. Pero esta comunidad, además, digamos, del territorio, que es la sustentación en cuanto a la soberanía alimentaria, en cuanto a las actividades productivas, ¿no? El trabajo. Pero también en este sentido es importantísimo tener en cuenta que no solamente es cuestión de la parte productiva, sino también en la comunidad es el desarrollo del pensamiento. La experiencia que las comunidades tienen para educar a sus hijos. Y en este sentido puedo decir de que la mejor escuela para la educación de los niños antes de que vayan a una escuela institucional es la minga. Son los trabajos que hacen las familias y los trabajos que, digamos, planifican la dirigencia de las comunidades indígenas. Y ahí, en base a la experiencia, es que van educando a sus hijos, porque los hijos también participan de la minga y en la minga van adquiriendo los primeros conocimientos. Y eso es muy interesante porque es en la minga que conocen a los dirigentes, le conocen a los tíos, conocen a los amigos y conocen, digamos, el pensamiento que a partir de la experiencia que vive el comunero van transmitiendo a las comunidades. Es así en algunos aspectos que hay comunidades que le dan más importancia, por ejemplo, al trabajo agrícola. Y del trabajo agrícola, algunos granos que son fundamentales. Algunas comunidades se dedican a la siembra de la papa, otras comunidades siembran maíz, otras comunidades siembran leguminosas como la lenteja. Y en ese sentido, entonces, es importantísimo cómo las relaciones productivas se vienen desarrollando en la comunidad y los aprendizajes que los niños y los jóvenes que participan en esas comunidades, definitivamente en esas mingas, definitivamente van aprendiendo que a partir de la experiencia, a partir de lo que hacen, van desarrollando sus propios conocimientos. Otro de los aspectos que me parece fundamental en la comunidad son las relaciones éticas que viven. Yo voy a señalar aquí de manera, digamos así, un poco más amplia, los valores éticos que las comunidades andinas viven hasta ahora. Lo primero, por ejemplo, es el asunto de lo que se denomina la complementariedad. O sea, definitivamente en el mundo andino, no es posible una discusión de género, no, es cari y es guarmi. Inclusive en los cerros también son unos caris y otros son guarmis. Entonces todo tiene, digamos, un género de cari y guarmi. No hay para dónde perderse o el estudio de un tercer género que en todo caso ahora se está hablando. En todo caso, los valores éticos, en este caso de la complementariedad, está sumamente definido ahí. Ahora, en este sentido, los matrimonios, por ejemplo, en las comunidades, quizás no es una decisión individual de joven o de señorita. No. El matrimonio es un contrato que hacen los ayllus. Y los matrimonios están supeditados al manejo de los recursos de la comunidad y también a la autoridad. Entonces, hay unos ayllus, en este sentido, ayllus que están en el Uri, es decir, en el Jawa. Hay otros ayllus que están en el Chaupi, en la mitad, y hay otros ayllus que están en el Ucu. Entonces, ahí las relaciones de matrimonio no es, digamos, una decisión individual, personal, sino que son decisiones de las comunidades y de las familias. Y todo eso está en vista
a la armonía que la comunidad mantiene en ese sentido. Por eso esta relación, digamos, de género es importantísimo, porque ahí lo que se ve en este contexto son las relaciones de autoridad en la comunidad, ¿no? Y también del manejo de los recursos, como es el terreno, el pastoreo, el agua, que es sumamente importante en ese sentido. El otro valor ético es el randi-randi, es decir, la correspondencia, ¿no? O sea, digamos, el trabajo de lo que es el maquita maniachi en ese sentido. Yo te doy la mano y tú me das la mano. Ahí no entra el dinero, más bien el trabajo es en el sentido del valor de uso de los cultivos que se tienen. Por ejemplo, cuando se siembra papas, cuando se siembra maíz, cualquier grano que se siembre, definitivamente ahí no entra la parte económica. No es del valor de intercambio, sino es el valor de uso. Entonces, por ejemplo, ahí el que participa de un maquita maniachi, cuando se cosecha, entonces le entregan a los que participaron en la minga o en ese maquita maniachi, se les entrega una cantidad de granos. No es la parte económica la que es fundamental, sino el intercambio de los granos que se comparten en ese sentido. En este punto yo quisiera también poner de manifiesto, por ejemplo, hay una norma que ha dictado el Ministerio de Agricultura, en donde dice que todo trabajo agrícola tiene que ser pagado. Entonces resulta que rompe con una costumbre, ¿no?, que es el trabajo gratuito, que es el darse la mano, que es el colaborar mutuamente, y que en esa colaboración mutua no es que hay de por medio el dinero, sino que fundamentalmente es la posibilidad de tener el alimento y la comida necesaria para poder vivir. Pero el ministerio ya exige esto y entonces ahí hay divisiones en la comunidad porque hay algunas autoridades que se atienen a esta norma y entonces se va perdiendo toda esta parte de lo que es la minga, la jocha y todo lo que es la colaboración de la comunidad. El otro valor ético que conlleva, digamos, la comunidad andina es el hecho de la dualidad que se tiene, esa tensión, podríamos decir, esa dialéctica, si le podemos llamar. Siempre es la noche, el día. Es el hecho del dulce y el agrio. Es lo que es lo alto y el jagua o lo que es el uku. Siempre hay esa tensión en esto de la correspondencia. Por eso inclusive en los ayllus hay una correspondencia entre los ayllus que están en la parte alta, los ayllus que están en la parte media y los ayllus que están en la parte baja. Entonces siempre hay una relación. La misma minga no es de todos, sino que la minga se hace los que están en el mismo horizonte y al mismo nivel de la cordillera. Entonces, los que se van a ser beneficiados de un trabajo que se hace, esa es la minga. Por eso es importantísimo este valor ético que es la correspondencia. Y finalmente, el otro valor ético es el hecho de lo holístico, ¿no? Es decir, que definitivamente el ser humano no es individual, no hay la supremacía del ser humano, no, sencillamente ahí el ser humano es parte de la naturaleza, está relacionado íntimamente con la Pachamama, está relacionado con la familia, e inclusive está relacionado con el cosmos. Yo creo que estos son los elementos que unen definitivamente a la comunidad. Y aquí en este contexto se vuelve muy complicado porque el Estado no conlleva esto, no entiende esto absolutamente nada. Y por eso es que la presencia del Estado en las comunidades indígenas definitivamente es nula, es cero, no existe ese asunto. Otro de los elementos que me parecen donde se fundamenta la comuna es en cuanto a las relaciones de familia. Definitivamente ahí sí, por ejemplo, en la familia, el poder podríamos decir que se manifiesta en cuanto a autoridad.
no es el poder político que castiga, que vigila, que controla. No. Es la autoridad que camina con la gente. Es la autoridad que definitivamente está vigilante y acompañando y caminando juntos en todo el proceso que se va desarrollando la comunidad. Está, digamos, contribuyendo a que las relaciones sociales se puedan dar de manera equitativa, justo. En este sentido, podríamos decir que el dirigente de la comunidad es el que intermedia todas estas relaciones entre los ayllus, que los ayllus pueden tener una especialidad, ¿no? Unos son agrícolas, otros son negociantes, otros en cambio están dedicados ya en los actuales momentos con sus profesiones, con sus actividades particulares. Pero la autoridad es la que definitivamente tiene y maneja todas estas relaciones, tanto de producción como de las relaciones sociales en la comunidad. Y evidentemente también en este sentido, la comunidad es la que educa. No, yo creo que este es el otro elemento que la comunidad tiene ese privilegio. Por eso es importante que en lo que es educación intercultural bilingüe, no puede haber educación si solamente un actor es el Estado. Es la comunidad, es el dirigente, son los padres de familia, los gestores del proceso educativo en el aula. Y de hecho, cuando se tenía en cuenta en los primeros años de lo que era la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, eran los padres de familia los que monitoreaban la escuela. Y la escuela estaba vinculada a la comunidad. Entonces participaban de los conocimientos que la comunidad tenía. Inclusive los dirigentes tenían la posibilidad de entrar en el aula y compartir con los niños y con los jóvenes su experiencia en las comunidades, y a partir de ello ir descubriendo las innovaciones que la comunidad quiere presentar en ese sentido. Como ven entonces, esto es un conjunto, es una red, es un tejido definitivamente, ¿no?, de todas estas expresiones de la vida en la comunidad. Continuando con este mismo tema, me parece muy importante tener en cuenta los conflictos que existen en la comunidad. En la cultura andina quichua se habla mucho del tingu. El tingu está muy, la expresión gráfica del tingu es el encuentro de dos fuentes de agua. Cuando dos ríos se encuentran, entonces provoca estos remolinos y eso los llaman el tingu. Y en ese sentido, las comunidades tienen varios tingus. Digamos, varios problemas y varias dificultades en ese sentido. Por ejemplo, cuando los animales se pasan de un terreno comunitario que está manejado por una familia, se pasan y comen animales ajenos a la comunidad. Entonces ahí vienen conflictos. Los conflictos, por ejemplo, cuando hay una fiesta y terminan en dificultades, en broncas, y muchas veces en ese sentido esos tingus salen a luz ya en la justicia ordinaria muchas de las veces. Pero por lo general esos tingus se arreglan al interior de la comunidad. Es el dirigente, ¿no? Y cuando la dirigencia no hay la posibilidad de resolver el problema, entra en acción los compadres. Y fundamentalmente los compadres de matrimonio son los que más importancia tienen, por decir así, con relación a los padrinos o los compadres de bautizo. Entonces los compadres son los que definitivamente entran a actuar. Cuando ya la dirigencia de las comunidades no logran resolver estos tingus, entran los padrinos a ayudar a resolver estas dificultades. Los tingus también es porque en la comercialización de los granos, entonces la venta que se hace con relación al mercado hacia afuera, la mayor parte de los granos que se consume al interior, entonces ahí comienza a aparecer muchas dificultades. Otro de los tingus que se manifiesta es fundamentalmente con las autoridades del Estado. Por ejemplo, cuando se trata del cobro de los impuestos
Por ejemplo, cuando se trata de las peleas que existen al interior de la comunidad, entonces acuden al teniente y si el teniente no resuelve, entonces tienen los abogados. Y ahí aparece una figura que es muy interesante, que es el quisquero. El quisquero es el que definitivamente cuando ya en la comunidad no hay la posibilidad de hacer un arreglo de estos tingus, entonces el quisquero les dice, vea, tal abogado puede ayudar a resolver. Y entonces ahí ya todos esos problemas van a todo lo que sería o se enmarca en lo que es la justicia ordinaria. Evidentemente también aquí hay otros tingus que son un poco más delicados. Por ejemplo, ahora se está dando los problemas de límites de comunidades. Entonces hay algunas comunidades que tienen unas escrituras y lamentablemente el Ministerio de Agricultura y las autoridades no hacen escrituras sin conocer el territorio. Entonces a unas comunidades les dan un territorio y a otras comunidades y a las comunidades conlindantes les dan otro límite de su territorio. Y entonces ahí no coincide y entonces vienen las broncas y vienen las peleas. Y ahí esto todo termina, digamos, ahí en la contratación de abogados y se vuelve un problema permanente y un problema totalmente difícil de resolver. Estos tingus también se manifiestan, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? Los jóvenes matrimonios, digamos, a veces no logran entenderse, no logran aceptar las decisiones de los padrinos, de las familias, y entonces buscan resolver, digamos, en el ámbito de la ley regular, pero eso rompen esquemas y entonces ahí se debilita la autoridad de la comunidad. Son tingus que definitivamente, por ejemplo, ahora aparecen en relación al uso del agua. Lamentablemente las comunidades que están en la cabecera, es decir, en el Jao, en la parte de arriba, ellos están, digamos, o en su territorio de estas comunidades aparecen las fuentes de agua. Y entonces ellos controlan, dice, bueno, si nos das algo a las comunidades que están en la parte de abajo, dicen, tienes que pagarnos tanto. Si quieres el agua, tienes que reconocernos tanto. Y entonces ahí comienza a haber problemas sumamente complicados, sumamente difíciles de estas relaciones, ¿no? En este momento hay un problema en Huigua, en Yacubamba. Entonces, las comunidades de la parte de alto costaron el agua para las comunidades que están en el Bajío. Y entonces hay problemas sumamente difíciles y complicados y lamentablemente el Estado no tiene ninguna voluntad como para resolver esos problemas. También hay otros tingus que me parecen importantes que debilitan el asunto de la comunidad y es la migración. La migración definitivamente que antes era solamente de los jóvenes, que también ahora la migración comienza a ver de las niñas, de las señoritas que salen afuera. Y eso definitivamente diluye, digamos así, la identidad de la comunidad. Yo sí creo que, digamos, en este sentido, la migración me parece a mí que ha envuelto en una serie de problemas de identidad de los comuneros. Cuando migran, por lo general, aparecen las pandillas, aparecen, digamos, se involucran en las pandillas, se involucran en estos comerciantes que definitivamente, además de comercializar los granos, también pueden estar involucrados en esto del narcotráfico y estas cosas que son muy actuales en este sentido. Me parece a mí que es importantísimo que estos problemas, estos tingus que aparecen, ya no son solo internos, sino que también aparecen los tingus desde afuera. O sea, el sistema comienza, digamos, a incidir en estos tingus. Por ejemplo, la situación económica. Definitivamente, los jóvenes que salen afuera a trabajar, los salarios que tienen estos jóvenes trabajadores definitivamente es mínimo, pero en el caso de Cotopaxi, los jóvenes que migran hacia la Tacunga, hacia lo que es el territorio del callejón interandino, son a las florículas o a todo lo que es
estas verduras que están en exportación. Entonces ahí, por ejemplo, están adquiriendo enfermedades. Hay varios estudios que hemos apoyado nosotros, ¿no? Y hay gente que muere porque todo lo que es las florícolas y el brócoli tienen, digamos, insumos tóxicos, y eso provoca ya cáncer y provoca otro tipo de enfermedades. Y ahí está la gente totalmente desamparada, muchas veces regresan solo a morir en casa en este sentido. Como ven, entonces aquí la comunidad andina también tiene sus riesgos porque la migración, digamos, les provoca unos tingos que vienen desde afuera. Por ejemplo, otro de los elementos que no ha cambiado en este país es el racismo. No sé, en el Cantón Pujilí, en la Tacunga mismo, o sea, hay hoy por hoy un racismo solapado, ¿no? Y lamentablemente, digamos, con este complejo de racismo, se vuelve muy difícil la interculturalidad, el encuentro como hermanos o el encuentro como personas dignas y libres se vuelve, sí, totalmente difícil, ¿no? De estos hay casos muy interesantes que se podría discutir en serio y también se abre el camino de la investigación, ¿no? Porque hay que definitivamente investigar, por ejemplo, en la parte sociológica, la parte organizativa, que es otro de los elementos importantes. Ustedes ven que la comuna y la comunidad son, digamos, organizaciones ancestrales que desarrollan su propia cultura, desarrollan su propia lengua, que definitivamente desarrollan estas relaciones de producción y relaciones sociales internamente. Pero cuando hay la migración y cuando el Estado interviene de manera torpe, sin considerar estas realidades que se viven. Por eso es que lamentablemente la Asamblea que dicta leyes no tiene ni idea de las leyes que está estableciendo, porque todas esas leyes están en contra. Le menciono uno, por ejemplo, para vender, por ejemplo, un cuy, para vender, digamos, un borrego, ahora los del Ministerio de Agricultura, que son de control de calidad, les piden a ver dónde está el veterinario que, digamos, autorizó el manejo de este tipo, de este animal, o dice, a ver, el pedigrí de este animal. O sea, eso es imposible. Inclusive hay cosas un poco chistosas porque la gente del páramo que viene cargado la alfalfa para vender, no les permiten vender porque dicen, a ver, ¿cuál ha sido el tratamiento fitosanitario de esta alfalfa? A ver, ¿cuál es el técnico que ha controlado esto? El permiso del control de calidad del Ministerio de Educación, y entonces se vuelve, digamos, provoca violencias, porque la mayor parte de la gente, como no, o sea, todas no tienen esos requisitos, pero les exigen ya en ese sentido. Entonces se vuelve un problema sumamente complicado. Y es el Estado que definitivamente, en lugar de apoyar y de desarrollar cosas, el Estado definitivamente está en contra de todas estas actividades, ¿no? O de diseñar cosas distintas y diferentes para que la producción campesina pueda ser de otra manera y pueda desarrollarse de mejor cosa. Finalmente, yo quisiera, con respecto a la comunidad andina, definitivamente un elemento que me parece importante en los actuales tiempos es la seguridad. Los compañeros indígenas, el único lugar seguro que tienen es la comunidad. O sea, donde quiera que vayan, siempre están en una inseguridad total, ¿no? Sea en el trabajo, sea en las ciudades, definitivamente están en una inseguridad total. Pero la comunidad sí les da una seguridad. Y no solo la comunidad, sino que la familia es el ámbito donde están seguros. Y yo sí creo que esto es un tema importantísimo porque me parece a mí que la familia en el Ecuador definitivamente se está dislocando. O sea, las nuevas generaciones no tienen la figura materna y paterna, la figura de la familia. Y entonces sí, han perdido el sentido de pertenencia, ¿no? Mientras que en la comunidad andina sí hay un sentido de pertenencia, ¿no? A la comunidad, a la familia, a la organización.
Pero en cambio, las nuevas familias indígenas también están perdiendo este sentido de pertenencia porque han perdido territorio, se han quedado a vivir más tiempo ya en las ciudades y definitivamente los jóvenes van adquiriendo lamentablemente más bien costumbres de las pandillas y costumbres de gentes que digamos están fuera del proceso social armónico de una ciudad, de un país. Me parece a mí que esto es importantísimo que tengamos en cuenta que en la comunidad andina el sentido de pertenencia y es lo que controla a los extraños, ¿no? Enseguida ya saben quién es el que ha venido, qué es lo que ha dicho, ¿no? Y con qué propuestas ha llegado y si eso conviene o no conviene a la comunidad. Entonces hay un control interesantísimo en este sentido porque hay todavía la estructura de la familia, la estructura de la comunidad le da una seguridad y me parece a mí que, por ejemplo, en las ciudades eso se ha perdido. Que en las ciudades todo es del individuo, todos encerrados en unas, digamos, multifamiliares y resulta que ahí cada uno vive, ¿no? Y ahí sí surge el miedo y el temor. Mientras tanto que en la comunidad de alguna manera se va superando esos miedos y esos temores. Yo creo que por ahora podemos, digamos, cerrar un poco esto, pero sin agotar el tema, porque, digamos, de aquí se abren muchos espacios para el conversatorio con respecto a lo que es la comunidad andina quichua. Muchas gracias, José Manangón. En el encuentro de esta semana hemos conversado acerca de la comunidad. Cerramos este encuentro anunciándoles que el segundo tema a tratar en esta serie especial de encuentros con la filosofía será la familia. Y nos encontraremos seguramente en la próxima semana con este mismo horario. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, al invitado de esta semana, José Manangón, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.